Bien, el tema que nos toca hoy día es medidas de dispersión. Antes ya vimos lo que eran las medidas de tendencia central. Ahora tengo que explicarles lo que son las medidas de dispersión. En estadística son muy importantes. No se puede presentar un análisis estadístico con solo medidas de tendencia central. Se tienen que complementar todos esos resultados con medidas de dispersión. ¿Ya? Las medidas de dispersión miden el grado de alejamiento o de variación que tienen los datos, ¿no? Respecto de una medida de tendencia central, que por lo general es el promedio. Es decir, que nosotros podemos saber en qué grado, en qué medida los datos se alejan, por ejemplo, del promedio, ¿no? ¿Y eso qué me dice, no? O sea, ¿para qué me serviría yo tener como resultado la medida de dispersión? Lo que pasa es que si nosotros bien podemos encontrar un promedio, ¿no? de alguna distribución de datos, pero tenemos que saber qué tan preciso es ese promedio, ¿no? Es decir, no en el sentido del cálculo o de resolver y aplicar alguna ecuación, fórmula para el cálculo de una media, ¿no? Muestral poblacional, sino también tener una idea, porque recuerden que si tomamos muestras y tomamos una segunda muestra, una tercera muestra de la misma población, ¿no? Digamos de la facultad, ¿no? Hacemos un estudio de varias muestras, no vamos a encontrar el mismo promedio, ¿no? El promedio de la primera muestra va a ser distinto al promedio de la segunda y de la tercera muestra, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay una variación en los datos y esa variación hace de que el promedio no siempre sea el mismo. Entonces, si hago una encuesta política hoy día y hago la misma encuesta mañana, puedo encontrar distintos resultados, ¿no? No tan distintos, pero sí va a haber una diferencia. Y esa diferencia que se encuentra, a esa diferencia que se le puede observar a la media, solo a la media, no a los datos, ¿no? Se puede medir esa diferencia, esa variación, con estas medidas de dispersión. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿Está bien el audio? Sí, Sí, que se escucha. dije todo claro. Súper. Entonces, la idea ahora es que acompañen a los análisis estadísticos de medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Y en los exámenes, en los ejercicios, se pide hacer eso, ¿no? Calcular la media y la varianza, digamos, o la desviación estándar. ¿Para qué? Para tener una idea de cuál es el valor que representan los datos y cuánto puede llegar a variar ese promedio, ese dato, ¿no? Entonces, si el promedio de edad es de 19 o 18 años en la clase y tiene una variación de un año, entonces significa que las edades no son iguales en todo el grupo. Hay un promedio de 19 años, digamos, pero como tiene una variación de un año, entonces esas edades no siempre son 19, puede ser 18, puede ser 20, ¿no? El más menos uno. ¿Y de dónde sale ese uno? Es el cálculo que hemos hecho de la variación que hay en los datos. ¿Está bien? Bueno, lo que nos toca ahora es ver qué medidas de dispersión existen para realizar análisis estadísticos. El primer estadístico que vamos a ver es el rango, ¿no? El rango mide la diferencia que hay entre el valor más alto y más bajo de la distribución de datos, ¿no? Nos va a dar una idea de cuál es la amplitud, cuál es el recorrido que tienen los datos, pero no es una medida de dispersión que me vaya a decir cuánto puede llegar a variar la media, no. Ese todavía no lo hemos visto. Este solamente nos va a decir el rango, qué amplitud tenemos en los datos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos las edades de los estudiantes en el curso y medimos el rango y el rango dice que es 3 años, ¿no? Hemos restado el valor máximo menos el valor mínimo y sale 3 años. ¿Qué significa eso? Significa que en el grupo de estudio puede alcanzarse hasta una diferencia de 3 años entre un estudiante y otro, ¿no?
decir, si tomamos el máximo y el mínimo, estamos diciendo cuál podría ser la distancia en años de la edad que podría yo observar en este grupo de estudio, ¿no? Entonces, el rango mide toda la amplitud de los datos, ¿no? De tal manera que nosotros tengamos una idea de cuánto puede llegar a variar, ¿no? Si yo tengo 18 años, entonces, con un rango de 3 años, significa de que el rango de 3 años me indica que si yo tengo 18 años, entonces podría ver en el grupo hasta estudiantes de 21 años, ¿no? Ahí está, ¿no? De esa manera nosotros podemos tener una idea de cómo varían los datos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos observando en los datos? ¿Qué valores están observando? ¿Ya? Ahora, ¿es, ¿es bueno encontrar un rango más pequeño o más grande? ¿Qué cree? Uno más pequeño, Algo Uno más menor. pequeño. ¿sí? Ok. ¿Están de acuerdo? Así la varianza sería menor. Claro. Entre más pequeño es el rango, menos variación hay en los datos, ¿no? Y eso me está indicando de que puedo alcanzar valores más cercanos. Y eso en algún sentido es bueno, ¿no? Porque de esa manera puedo alcanzar promedios, medias, medianas, que sean más exactas. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en la, en la vida real, digamos, puedo decirlo así, en la aplicación de esto, es que ustedes van haciendo encuestas y a medida que van haciendo encuestas van midiendo rangos, ¿no? Hoy día hacemos 20 encuestas, allá. Hacemos las 20 encuestas, vemos, calculamos algunos rangos y no son muy altos, estamos yendo bien. Pero cuando detecten en el segundo o en el tercer día de que el rango se ha elevado demasiado, entonces algo está pasando en la encuesta, algo se está haciendo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque se están disparando los datos. Esa es una manera de aplicar el rango. Ahora, hay otra estadística que se llama rango intercuartil. Es parecido al rango, solamente que toma en cuenta dos estadísticos nuevos que no hemos visto antes y se llaman cuartiles. Los estadísticos que se denominan cuartiles tienen ese nombre porque dividen a la distribución de datos en cuatro partes. Por eso se llaman cuartiles, porque dividen en cuatro partes a la distribución de datos, ¿no? ¿Cuántos puntos de corte necesitamos para dividir en cuatro partes? 3. Ujú. Tienen que ser tres. Por eso hay tres cuartiles. En estadística hay tres cuartiles, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. No hay cuatro cuartiles, en realidad solo son tres cuartiles, porque con los tres cuartiles divido en cuatro partes a la distribución de datos. Entonces, recuerden ahorita la mediana. La mediana lo que hacía era dividir en dos partes, en realidad, a la distribución de datos. ¿Por qué? Porque se encontraba justo al 50% de los datos, ¿no? La mediana es un valor que tiene la mitad de los datos por debajo y la mitad de los datos por encima de su valor. Ahora, esa misma lógica se aplica con los cuartiles, ¿no? Vamos a tener tres valores donde el primer cuartil divide a 25% de los datos por debajo y 75% de los datos por encima. Al cuartil 2, que es la mediana en realidad, ¿no? Se confunde con la mediana, que divide en dos partes iguales, y al cuartil 3, que tiene al 75% de los datos por debajo y al 25% de los datos por encima, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo este rango intercuartil? ¿Por qué es distinto al rango que hemos visto al principio? El detalle está en que el rango toma el máximo y el mínimo, ¿no? El máximo y el mínimo. Mientras que el rango intercuartil solo toma la mitad de los datos, solo 50%, ya que es la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿no? Aquí en la fórmula, RIQ, que va a ser el rango intercuartil, es la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Cuando toma el cuartil 3, está diciendo de que el 25% de los datos que están por encima
son datos que no se deben considerar porque son muy altos y no miden muy bien a la variable. Si tomo el cuartil 1, estoy diciendo que 25% de datos que son más bajos, el 25% de datos que son más bajos, tampoco no los voy a considerar porque se van a considerar datos muy bajos y no representan a la variable, ¿no? Es por eso que hace la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y aunque no crean, ¿no? Si los datos no varían mucho, el rango intercuartil y el rango van a ser parecidos en valores, ¿no? Van a tener casi el mismo valor. Pero si hay mucha variación, demasiada variación en los datos, ¿no? Entonces el rango intercuartil no va a ser igual al rango, va a ser un poco más pequeño, o más pequeño en realidad, ¿no? De manera que ahí se note que existe mucha variación, ¿no? Lo ideal es que los dos se parezcan y necesariamente podríamos hablar de que el rango en los datos es alrededor de tanto, ¿no? En las unidades que estemos observando. Pero si es que son distintos, el que deberíamos considerar para medir el rango sería el rango intercuartil. Ese es el que tiene esa posibilidad, ¿no? De no tomar en cuenta todos los datos, solo toma en cuenta los datos que están más al medio y eso hace tal vez más exacto medir la variación en los datos que se están observando. ¿Está bien? Entonces, esos son los dos primeros estadísticos. El cuartil 1 o el primer cuartil, ¿no? Tiene parecida la misma fórmula de la mediana. Ustedes recordarán que la mediana era n medios más un medio. En el caso del primer cuartil es n cuartos más un cuarto, donde n es el número de datos. Y en el cuartil 3 es 3 cuartos de n, eso es 75%, más un cuarto. Entonces, lo que nosotros vamos a ver cuando aplicamos estas formulitas en nuestro ejemplo, ¿no? Van a ver que es la misma idea que la mediana. La condición siempre para calcular los cuartiles o la mediana es que los datos tienen que estar ordenados, ¿sí? Cuando los datos están ordenados, entonces podemos recién calcular lo que es la mediana y los cuartiles, ¿ya? Pero eso vamos a ver en nuestro ejemplo. Bien, la varianza. La varianza es el comienzo de una estadística que es la que más se aplica, ¿ya? Pero primero hablamos de la varianza. Como les decía, podemos medir la variación de los datos, pero en función de un valor de referencia, que en este caso es la media, ¿no? Entonces, se puede imaginar de que los datos están ahí, en el espacio, y hay un centro de masa, ¿no? Que es la media, y es un punto que está al medio de los datos, como si fuera el Sol y los planetas, ¿no? Y yo quiero medir las distancias que hay desde el punto medio a cada uno de los puntos observados, ¿no? Y eso hace de que pueda alcanzar a medir cuál es la dispersión real en los datos. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué no simplemente agarramos los valores observados y les restamos en función de la distancia que hay con el punto medio y vemos y sumamos esas diferencias para ver cuál es la variación presente, ¿no? Por esta propiedad de la media, voy a ir un poquito más hacia atrás. Debido a que es la cuarta propiedad de la media, si yo sumo las diferencias que estoy encontrando de los valores observados con respecto a la media, se hace cero la suma. La media es el centro de masa y se encuentra justo al medio de la distribución. O trata de compensar las diferencias, no siempre está al medio, está un poco más a la derecha o a la izquierda, para evitar de que haya más peso a un lado que el otro entonces. Y esto nos lleva a tener que elevar al cuadrado las diferencias, por eso aquí en la fórmula de sigma, sigma cuadrado en realidad, es el símbolo de la varianza poblacional, es decir, podemos calcular varianzas en una población también, y que arriba, como ustedes ven, es la sumatoria de x menos mu, que es x son cada uno de los datos, x1, x2, ¿cuánto estás observando? Menos la mu, que es la media, pero elevado al cuadrado. Porque si no elevo al cuadrado y lo dejo solamente como la sumatoria de x menos mu, se hace 0. Y va a ser 0 entre n. Y no va a medir nada. Entonces, elevando al cuadrado, estoy evitando el hecho de que se eliminen
y pueda medir la variación de esa manera. Su equivalente a esta fórmula es esta que está acá, x al cuadrado menos n por mí al cuadrado. Entonces pueden aplicar cualquiera de las dos fórmulas, esta o esta. La que es más común es esta de acá, la que está a la izquierda, donde es la sumatoria de cada valor menos la media al cuadrado entre n observaciones, ¿no? Ahora, como en el caso de la media, hay la varianza de una población y hay la varianza de una muestra, ¿no? Entonces, la varianza de una muestra es lo mismo, x, que es cada uno de los datos, menos la media muestral en este caso, ¿no? Y la media de una muestra se representa como x bar, elevado al cuadrado. Claro, esa es la única situación que que hace que sean exactamente iguales. Ambos casos, la varianza poblacional y la varianza muestral, tienen elevado al cuadrado la diferencia. ¿Está bien? Dividido entre n menos 1. Eso sí es distinto. En este caso, en la varianza poblacional, solo también tomamos a n datos y en la varianza muestral es n menos 1 datos. ¿Ya? Ustedes me dirán, pero ¿por qué no toma n datos igual que en la varianza poblacional? Aquí lo que pasa es que una muestra puede ser de 5 elementos. Una muestra puede ser de 2 elementos, porque solamente puede tomar 2 muestras. O una muestra puede ser de un solo elemento. Pero cuando n es igual a 1, ¿no? Entonces abajo es 1 menos 1, 0, entonces no hay variación. Entonces, esto está asegurando de que cuando tienes n igual a 1, es decir, una muestra, la varianza es 0, porque no hay variación cuando hay un solo dato, ¿no? Tiene que ser más de un dato. Bien, el gran problema de la varianza, y tal vez ahí nos hubiéramos quedado con la estadística para medir la variación. Hubieran dicho, la varianza es lo que tienen que calcular siempre. El rango y el rango intercuartil son complementarios. O sea, no es lo que tenemos que buscar siempre en las medidas de variación. Lo que tenemos que buscar es esta, que es la varianza, pero no necesariamente ahora, porque hay un problema. Si yo elevo al cuadrado las diferencias, las unidades del resultado de la varianza son cuadráticas, ¿no? Si yo tengo metros menos metros, que es en promedio, metros no más, pero elevado al cuadrado se vuelve metros cuadrados. Y como que en ese caso, las unidades que están elevadas al cuadrado no se pueden interpretar. Entonces, una vez que yo saque la varianza, ¿por qué no le sacamos la raíz cuadrada? Y viene de aquí estas expresiones de acá, ¿no? A esto le vamos a cambiar de nombre y lo vamos a llamar desviación estándar. Esta sí es la estadística por excelencia que más se utiliza para hacer trabajos de investigación, para hacer trabajos de diseño, de metodologías estadísticas, de diseños experimentales, ¿no? Claro, sabemos que nace de la varianza y seguramente mucho vamos a hablar de la varianza, pero en realidad la varianza, habiéndole sacado la raíz cuadrada a la varianza, obtenemos esta estadística que es la que más se utiliza y se llama desviación estándar. Esta sí es la que debe acompañar a la media. O sea, ¿cuál es la media del grupo de estudio? Tantos. ¿Cuál es su desviación estándar? Tantos, ¿no? Y es de esa manera que nosotros vamos a tener un análisis completo, digamos, en un sentido descriptivo, ¿no? De estadística descriptiva, que nos va a dar ideas y luces para poder sacar interpretaciones y conclusiones, ¿no? Como les digo, están casados. No es la media solita, la media con su desviación estándar, las dos tienen que aparecer en cualquier reporte estadístico, ¿ya? Y puedes dar algunas ideas de cuáles son los rangos, cuáles son los valores de la mediana, también para ir complementando, ¿ya? Pero sí o sí tiene que ir media y desviación estándar. La varianza se calcula, se puede presentar, pero hasta ahí nomás, no se hace más. La que realmente nos va a llevar a interpretar resultados es la desviación estándar. Entonces, vamos a ver de interpretación de la desviación estándar. Las propiedades de la varianza. La varianza de observaciones es un número no negativo. ¿Qué significa eso? De que nunca vamos a encontrar una varianza negativa, ¿no? La varianza siempre va a ser positiva porque vamos a tener elementos que van a estar elevados al cuadrado, entonces eso evita de que también haya resultados negativos y la varianza siempre va a salir positiva.
La varianza de una constante es cero. Como les decía, si los datos no varían, yo tengo 100 datos, 1000 datos, pero a pesar de que tenga 1000 o 100 datos, ellos son todos iguales. Todos los estudiantes del grupo tienen 18 años, todos tenemos 18 años. Entonces no hay variación, pero somos 1000 estudiantes, no importa que seamos 1000, pero la edad es la misma. Entonces no hay variación, la varianza es cero, ¿no? Y por ende la desviación estándar también va a ser cero. Si a cada observación se le suma o resta una constante, como hemos visto en la media, la varianza no cambia, es igual, ¿no? No importa si le sumas o le restas a los datos una constante, la varianza, como mide la variación la distancia, entonces, y la media es solamente la media la que se va a ver afectada por sumar y restar una constante, vamos a encontrar la misma varianza. Si a cada observación se multiplica una constante, ¿no? La varianza del conjunto de valores es igual a la varianza original, pero multiplicada por la constante al cuadrado. Entonces, es el hecho de que, digamos, nosotros tenemos la necesidad, digamos, de multiplicar al cuadrado las observaciones, ¿no? ¿Esto por qué? Porque estamos haciendo un cambio de variable, un cambio de unidad, ¿no? En vez de grados Celsius, grados Kelvin o algo así. Entonces, ¿qué pasa con la varianza? Se va a transformar, la varianza va a variar porque hay un cambio de sentido en la variable, ¿ya? Entonces, estas son propiedades de la varianza. También hay propiedades de la desviación estándar que nos dan ideas de cómo se podrían llegar a comportar los datos de una variable. Y para terminar, lo que es la descripción de los estadísticos de dispersión, tenemos al coeficiente de variación, ¿ya? El coeficiente de variación lo que hace es, considerando que ya se tiene el resultado de la desviación estándar y de la media, vamos a ver qué grado de relación guardan estas dos estadísticas. Voy a dividir la desviación estándar en función de la media. Y por lo general debería esperar de que la desviación estándar no sea tan grande en valor como la media aritmética, ¿no? Y aquí hay una cierta regla, digamos, ¿no? Que se puede tomar. No está en los libros así, pero nosotros podemos tomar, digamos, de alguna manera, por la experiencia que tenemos, de que el coeficiente de variación no tiene que ser más del 50%. Es decir, que menos de la mitad debe tener el valor de la desviación estándar en función de la media. Cuestión de que eso no está diciendo que la variación en los datos no es muy elevada, porque el coeficiente de variación, ¿qué hace? Está midiendo la relación, ¿no? O la relación o magnitud relativa, ¿no? ¿Qué relación hay entre la desviación estándar y la media? Si el coeficiente de variación sale 100%, porque vean que está multiplicado por 100, significa que vamos a multiplicar por 100 para que esté en porcentaje. Si sale el coeficiente de variación 100%, significa que la desviación estándar tiene el mismo valor que la media. Entonces, hay mucha variación y 100% de variación. Eso significa que los datos han salido muy mal. No estamos controlando bien la entrada de datos o la salida de datos, ¿no? Entonces, lo aceptable sería un 50%. Listo. Entonces, esas son las medidas de variación que vamos a pedir que se tomen en cuenta en los ejercicios en el examen, ¿no? Y que es necesario, con un ejemplo, ver cómo se tienen que interpretar, ¿ya? Entonces, en el examen puede decir, calcula las medidas de dispersión, entonces ya, ni modo, hay que calcular el rango, hay que calcular el rango intercuartil, hay que calcular la varianza, hay que calcular la desviación estándar y hay que calcular lo que es el coeficiente de variación. Estos 5 estadísticos. Que no, pocas veces he visto que se piden todos, ¿no? Solamente pide a veces calcular la desviación estándar. Entonces hacemos ese trabajo con la calculadora. Ahora vamos a aprender a utilizar la calculadora. Les voy a pedir que vayan alistando sus calculadoras, por favor. Cuestión de que a partir de los resultados de lo que son las desviaciones estándar que vamos a encontrar, ¿no? Digamos qué es lo que está pasando en los datos, ¿ya? La fórmula de la desviación estándar es la varianza, pero con raíz cuadrada. Entonces, la misma expresión de la varianza, pero con raíz cuadrada. Ahora, hay otra cosita más que es sigma, ¿no? Sigma cuadrado es varianza poblacional y solo sigma es desviación estándar muestral. En el caso de la muestra,
el S cuadrado es la varianza muestral y solamente S es desviación estándar muestral, ¿ya? En la calculadora dice S, por ejemplo. En la calculadora dice S o dice sigma, pero con n-1 significa que es una muestra, ¿ya? En el caso de S es desviación estándar, pero como si fuera muestral, ¿no? Muestral. Y solamente aparece SX, digamos, en la calculadora. Eso vamos a ver ahorita. Veamos. Aquí hay un pequeño ejercicio de aplicación. En realidad es el ejercicio que vimos ya, que mostraba dos procesos, un proceso nuevo y un proceso antiguo. Y lo que vamos a hacer es complementar los análisis que ya vimos hace rato, ¿no? Tomando en cuenta estos mismos datos. ¿Tienen las calculadoras a la mano? Sí. Sí. Ya, muy bien, gracias. De todas maneras, hoy día voy a subir algunos videos que he bajado de YouTube, ¿no? Que son tutoriales, ¿no? De otros ejercicios, de otros temas, donde les van a explicar, por ejemplo, medidas para datos agrupados, no agrupados, hacer uso de la calculadora. Yo hice un video para lo de la calculadora también. Todo esto lo voy a subir ahora, ¿ya? No tengan... si algo también se nos pasa, entonces me avisan nomás. Pero aquí vamos a ver cómo se hace estos cálculos estadísticos. Las calculadoras me van a dar la media, me van a dar la desviación estándar y la varianza, pero no miren el rango. Pero te dan el máximo y el mínimo, entonces con eso puedes complementar el análisis, ¿ya? Bien, váyanse por favor a la opción modo o menú, Stat. ¿Cuál es la opción? ¿Qué número es la opción Stat? ¿O estadísticas? Opción 6, Inge. El 2. El 6, Ah, opción 3, depende de la calculadora, ¿no? Entre el ahí, 4. la 6. El 3. 6, la 3. El 3, Inge. La 3. Sí, depende de la calculadora, depende del modelo. Por eso es que estamos ahorita con que... Pero ya la he encontrado. Es lo que quería saber. Ya he encontrado. Se van a la opción modo estadísticas y sale una lista y la primera dice una variable o uno var. Esa, entramos ahí, una variable. Quiero estadísticas de una variable. Y aparece X como un vector, ¿no? No como una matriz, sino como un vector donde tenemos que transcribir los datos. ¿Están ahí? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Transcribiremos los datos hasta, tal vez alguien se ha retrasado, me avisa nomás. Mientras tanto, del cuadrito que está a la izquierda, de este cuadrito que está acá, que estoy resaltando, por favor, transcriban los datos. ¿Alguien se retrasó o alguna cosa? Ok. Entonces, solamente me queda esperar a que transcriban los datos. ¿Está bien de ese tamaño de letra o quieren que lo amplíe un poquito más? No sé. Está bien, No, Inge. está bien, Inge. Está bien, Inge. Ya, gracias. Puede que el hecho de que veo los videos yo también a veces y esta pantalla aparece casi en la mitad nomás del monitor. Pero bueno,
Seguro que lo están viendo. Cuando termine me avisa. Ya está, ingeniero. Ok. Listo, Inge. Listo. Ya está, Inge. Si ustedes tienen la calculadora con la tecla amarilla de borrar, entonces aprieten esa tecla amarilla, el AC, tecleen esa. No va a perder los datos, solamente se están saliendo. Y en esa calculadora, luego vamos a ver las otras que posiblemente tiene. Esa calculadora que tiene una tecla amarilla en la opción AC, esa presionen, se va a salir y después van a presionar Shift 1 y va a aparecer un menú y tienen que usar o buscar la opción bar, de varianza, bar. Ahora, los que tienen la calculadora, la F, a ver, espérenme. Por decir, ¿no? La Casio FX 570, que es la que yo tengo. No es necesario presionar el botoncito azul, porque esa tiene botoncitos azules. Directamente se van a la opción, perdón, al botón opciones, y del menú, el número 3, escogen el número 3. Espero que hayan llegado. Pues, hay un video, entonces ese video se los voy a pasar para que vean también, ¿no? Ahora, cuando han entrado a la opción 3 o a bar, ahí está X barra o el promedio. ¿Cuánto les sale? 0,53 me sale, Inge. Contando, El promedio, no. ¿no? 9,8. 9,8. 9,8, Inge. 9,8. 9,803. Sí, Inge. Sí, Inge. Listo, lo han hecho. Ah, sí, sí, No se verdad. preocupen, los que no han podido llegar es que algún dato o algo están leyendo mal. No se preocupen, ¿no? Voy a lanzar un video ahí para que de tutorial. Bien, entonces ya hemos encontrado la media. Así se calcula la media en la calculadora. No tiene la opción de la media. Tiene la media en algunas, pero estas, las que tienen el botoncito amarillo, no les da la mediana. Los cuartiles tampoco. Pero bueno, no es un impedimento para no hacerlo, ¿no? Y lo que tienen que hacer es, para el caso de los cuartiles, ¿no? Aquí tienen los datos, están ordenados. ¿Cuántos datos son? A ver, son 30 datos, ¿no? Entonces, para el cuartil 1, el cuartil 1 es n cuartos más un cuarto. Si n es 30 cuartos más un cuarto. Permítame hacer ese cálculo. Y sale 7,75, que lo vamos a redondear a 8. Entonces, tomamos como cuartil 1 el dato número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el primer cuartil. Recordarán que el segundo cuartil estaba entre estos dos. Y para el tercer cuartil, como tengo 30 datos, el tercer cuartil es 3n cuartos más un cuarto. Entonces, 3 por 30 cuartos más un cuarto. Aplico la pequeña fórmula. Y sale 22,75, que lo voy a redondear a 23. ¿No? Redondeo a 23. Entonces, busco el dato número 23. Aquí van 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, este es el cuartil 3. Este es el cuartil 1, este es el cuartil 3, y este es entre estos dos el cuartil 2. ¿Ya? Entonces, han visto de que solamente aplicando la formulita que está acá, ¿no? Me da la posición donde está el cuartil 1 y el cuartil 3,
Me dice en la posición 8 y en la posición 23, entonces busco el dato número 8 y el dato número 23 y ahí están los dos cuartiles. Eso, aquí está el cuartil 1, es 9,8, el cuartil 3 es 10,05. Desviación estándar, antes que se pierdan los datos. En la opción bar hay una letrita que es S. SX tal vez. ¿Cuánto vale eso? $0,54. 0,54, sí. Bien, aquí está el resultado, ¿no? 0,54. Ahora, la calculadora solo me da la desviación estándar, no me da la varianza. Pero yo quiero saber la varianza, me está preguntando en el examen la varianza. Entonces, ¿qué hago? A la desviación estándar le elevo al cuadrado. ¿Está bien? La varianza es la raíz, perdón, es el cuadrado de la desviación estándar y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la calculadora me da la desviación estándar, 0,54, y para que yo dé el resultado de la varianza, lo único que tengo que hacer es elevar 0,54 al cuadrado, ¿no? Si ustedes elevan 0,54 al cuadrado, sale 0,2916 o 0,292. ¿Se entiende? Sí, ¿Al cuadrado o raíz cuadrada? Depende en qué cuadrado. situación estás. Depende en qué situación estás. Como la calculadora me da la desviación estándar, elevo al cuadrado para hallar la varianza. ¿Ok? Bien, entonces el rango es la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo, 10,55 menos 8,05. Los cuartiles 1 y 3, ya les he explicado cómo se calcula. El rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. La varianza es el cuadrado de 0,54, porque 0,54 es lo que me da la calculadora como desviación estándar. ¿Ya? Esas son todas las estadísticas. Nos faltaría el coeficiente de variación. Para el coeficiente de variación tienen que dividir 0,54 entre la media, que es 9,803. ¿No? Teníamos a la media. 9,803 es la media. Y lo que tienen que dividir es 0,54, que es la desviación estándar, dividir entre 9,803, multiplicarlo por 100 para que esté en porcentaje, y ese es el coeficiente de variación. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, vamos a la interpretación. De acuerdo con los resultados, eran vigas, ¿no ve? Un proceso de fabricación de vigas, donde las longitudes no deberían de sobrepasar el 9,5 centímetros, creo. En el proceso antiguo, ¿no? Porque estamos en función de los datos del proceso antiguo, ¿no? El proceso antiguo nos da estos resultados, ¿no? Los datos de las vigas en el proceso antiguo respecto a sus longitudes pueden variar de una a otra en un máximo, es decir, me está dando el máximo de variación, eso es el rango, en 2,5 centímetros. Entonces yo calculo el rango, que es 10,55 menos 8,05 da como rango 2,5 centímetros. Entonces, la máxima distancia que se puede observar en las longitudes es de 2,5 centímetros. Siendo el rango promedio, y eso significaría la desviación promedio, ¿no? En realidad tal vez deberíamos de cambiar el término, siendo la desviación promedio entre las vigas de 0,54 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me da como resultado la desviación estándar. Como estoy dividiendo, y vean por favor la fórmula de la desviación estándar, que está aquí abajito, esta, en realidad esta es la S que hemos visto en la calculadora,
Es como un promedio porque divide entre n menos 1 observaciones, es como un promedio, ¿no? Por eso estamos denominando aquí como desviación promedio es de 0,54 centímetros, por lo que la variación presente, la variación que está presente en este proceso antiguo es la media, que es 9,803, más menos 0,54. Entonces, ese es el resultado que ustedes tienen que dar, que tienen que aplicar, que se debe expresar para definir bien lo que es las longitudes que se observan en los datos de las vigas, ¿ya? Tienen que dar la media y más o menos la desviación estándar. Hacemos lo mismo para el proceso nuevo, ¿no? Ustedes agarran los datos, los introducen en la calculadora, les va a dar el valor de la media, de la desviación estándar, elevan al cuadrado la desviación estándar para hallar la varianza. Si tienen la oportunidad de tener el máximo y el mínimo, entonces ahí calculan el rango, depende de la calculadora, y los cuartiles también, ¿no? Y con eso van a calcular hasta el rango intercuartil. En el caso del proceso nuevo, ¿no? De acuerdo con los resultados, los datos de las vigas en el proceso nuevo, aquí me olvidé de cambiar. Sus longitudes pueden variar de una a la otra en un máximo de, ¿cuánto era el rango acá? 2,5 centímetros, es el mismo rango. Siendo la desviación, aquí está bien, promedio entre las vigas de... No, aquí está. En proceso nuevo, los he confundido un poquito, aquí está bien. De acuerdo con los datos de las vigas en el proceso nuevo respecto a sus longitudes, pueden variar de una a la otra en un máximo de 1,6 centímetros. Entonces, aquí está el resultado del rango, 10,12 menos 8,51 es 1,61 centímetros. Y, y la desviación promedio, aquí hay que cambiar, siendo la desviación promedio de las vigas de 0,48 centímetros. Entonces, la desviación estándar en el proceso nuevo es 0,48 y en el proceso antiguo es 0,54. ¿Cuál tiene más variación, el antiguo o el nuevo? El antiguo. El antiguo. Y eso significa que está mejor el proceso nuevo o el proceso antiguo. ¿Cuál tendría que ser el mejor proceso respecto de la variación de 0,54 contra 0,48? ¿Cuál dirían ustedes? El proceso nuevo es mejor, Inge. Porque tiene menos variación en su proceso mismo, ¿no? O sea, las longitudes de las vigas no van a variar tanto. Y no deberían variar, deberían ser todas del mismo tamaño. Pero hay una variación inherente, una variación natural, que por el material o por los equipos o por el operario, ¿no? Que crean una variación natural, entonces eso hace que varíe, ¿no? Pero no varíen tanto, porque 0,54, que es casi la mitad del centímetro, contra 0,48, ¿no? Hace la diferencia, ¿no? No es una gran diferencia, pero hace la diferencia. Finalmente, ¿no? Para presentar los resultados, ustedes tienen que dar el valor de la media más o menos la desviación estándar, tal como está aquí, ¿no? Una vez que ustedes introduzcan los datos, encuentren la media, le suman y le restan la desviación estándar para dar, y como suman y restan, va a salir dos resultados y va a ser un rango de variación, ¿no? Donde esas son las longitudes que se espera para el 68% de los casos, o sea, para la mayoría de los casos, vamos a encontrar longitudes entre esas distancias, ¿ya? Esto sería lo que es el análisis de datos que no están agrupados, ¿no? Entonces, ya tenemos las medidas de dispersión en el caso de datos que no están agrupados, que no son una tabla de frecuencias. Ahora, en el caso de la media, es decir, los datos de tendencia central, podemos calcular estas estadísticas en tablas de frecuencias, ¿no?
Entonces, hay ejercicios en la práctica donde dice, complete la tabla y calcule la media, mediana y moda y los cuartiles. Entonces debo aplicar las fórmulas de los cuartiles que están para el caso de tablas de frecuencia. Es la misma fórmula en sí, solamente que el caso de con respecto a la mediana, ¿no? Porque se acordarán de ayer, hicimos un cálculo de la mediana, de una tabla de frecuencias, y para calcular la mediana hemos buscado cuál es el intervalo que contenía el 50% de los casos. Para el cuartil 1, lo que tienen que hacer es buscar cuál fila de la tabla contiene al 25% de los datos. Y para el cuartil 3, tienen que buscar en qué fila de la tabla se encuentra el 75% de los datos. Y hacen la misma aplicación, toman el límite inferior, la amplitud, ¿no? N medios en el caso de la mediana, N cuartos en el caso del cuartil 1 y 3 cuartos de N en el caso del cuartil 3. ¿Ya? De esto vamos a hacer un ejercicio mañana. Pero estas son las fórmulas que ustedes deben aplicar para el caso de los cuartiles en una tabla de frecuencias. La varianza y la desviación estándar también tienen sus fórmulas. Ahí están para el caso de una tabla de frecuencias, donde para datos no agrupados que no tenían tabla era x menos mu al cuadrado. Aquí son las marcas de clase que van a reemplazar los valores de la variable. En vez de x tenemos MCI, que serían las marcas de clase, y que calculamos seguramente primero la varianza y luego le sacamos la raíz cuadrada para hallar la desviación estándar, ¿no? En la calculadora no se puede hacer a menos que puedan manejar ustedes vectores en la calculadora matrices, ¿no? Pero no, normalmente esto lo vamos a hacer a mano. Entonces, la idea es que se puede calcular la varianza y la desviación estándar. Y al final, el coeficiente de variación en el caso de tablas de frecuencia. Veamos este pequeño ejercicio de aplicación. Aquí vamos a explicar de dónde sale el cuartil 1, el cuartil 3, la varianza, etc. Y como ven, es la tabla que ya teníamos antes, donde calculábamos la media, mediana y moda. Ahora vamos a calcular los cuartiles. Y aquí en la última columna está la frecuencia acumulada relativa. Es ella la que me va a decir cuál fila contiene el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Recordarán que el cuartil 2 estaba aquí, en la cuarta fila, al 54% de los casos. Y de ahí hemos tomado el 26 como límite inferior, la amplitud valía 8, creo, ¿no? Y tomamos las frecuencias acumuladas. Ahora, para el cuartil 1 tengo que tomar el 25% de los datos. Y aparece la primera frecuencia, que es 12%, luego 24. 24 no alcanza, tiene que ser 25 o más. Entonces, necesariamente tengo que tomar el siguiente. 38%. Entonces, aquí está el cuartil 1. Entonces, de esta fila, de la tercera fila, voy a calcular el cuartil 1, tomando como referencia el límite inferior, que es 20, la amplitud, que es 6, la frecuencia acumulada 19 y la 12, que es la anterior, ¿no? Que en las fórmulas, como hemos visto. Y en el caso del cuartil 3, tengo que buscar aquel que contenga el 75% de los casos. Aquí pasamos de 38 a 54, de 54 a 74, no alcanza 74, tiene que ser 75 o más. Entonces el siguiente, que es 84%, ese sí va a contener al tercer cuartil. Y para este cuartil, el límite inferior es 38, la amplitud sigue siendo 6. Y las frecuencias acumuladas que voy a considerar va a ser 42 y 37, ¿no? De tal manera que aquí están las fórmulas. Aquí está el 20 y el 38, que son los valores de los límites inferiores de los que hemos quedado, ¿no? 20 y 38. 20 y 38, la amplitud vale 6. Aquí es n cuartos, si son 50 datos, ¿no? Acá, 50 datos. Entonces es 50 cuartos o 3 cuartos de 50, menos 12 y 19, que sería para el cuartil 1, la frecuencia acumulada anterior y la de la misma fila, 12 y 19. O para el caso del cuartil 3, que tengo la
la frecuencia acumulada 37 y 42 que participan, que es, perdón, esta de acá, 37 y 42, que son las frecuencias acumuladas de la misma fila del cuartil 3 o la anterior, y eso me da los resultados de los cuartiles. De ahí saco el rango del cuartil, que es la diferencia de estos dos resultados. Y la varianza, que es la marca de clase menos la media. Entonces ya hemos calculado la media de la tabla en la anterior clase, y salía 30. Entonces, cada marca de clase le debo restar la media y elevar al cuadrado, multiplicado por su frecuencia absoluta. Entonces, la primera frecuencia absoluta es 6, aquí está. ¿No? Aquí están las marcas de clase, debo restarle la media, elevar al cuadrado y multiplicar por la frecuencia absoluta, y después dividir entre n-1 observaciones para la varianza, ¿no? Y esto me da el resultado de la varianza. Debería ser varianza muestral, esto voy a corregir, no es poblacional, es muestral. O sea, aquí es S cuadrado y aquí vendría a ser S, ¿no? Que son varianza muestral y desviación estándar muestral. Entonces, con eso nosotros ya tendríamos los resultados de las medidas de dispersión que están en la tabla de frecuencias. ¿Alguna consulta? Inge, ¿nos puede explicar el cuartil 2? No pude escucharle bien por conexión. El cuartil 2 no lo expliqué. En realidad, eso ya viene en la anterior clase. Y tal vez podemos recordar rapidito. Esta es la misma tabla. Entonces, recordarás que había un 54% y ahí está la mediana y es el cuartil 2. Entonces, para el cuartil 2, el límite inferior es 26, la amplitud es 6 y las frecuencias acumuladas que vamos a considerar va a ser 27 y 19, ¿no? Entonces, este, que es la mediana, es el cuartil 2, es lo mismo. Tomamos el límite inferior que es 26, la amplitud que es 6. N medios, como son 50 datos, N medios es 25, menos la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia acumulada de la fila, 27 y 19, que son estos dos de acá. ¿Ya? Entonces, en el inciso A te pido calcular la mediana y en el inciso B te pido calcular el cuartil 2. Suerte, porque es lo mismo, entonces no hay necesidad de volver a hacer el ejercicio. Directamente le damos el resultado de la mediana que estaba en el inciso A para el inciso B. ¿Está mejor así? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta más? Inge, ¿puede mostrar de nuevo cuál era el que tenía error? Que no era varianza, era desviación. Es este de acá. Ese Con es el permiso de desviación muestral. ustedes. Claro, con el permiso de ustedes voy a hacer, digamos, ahorita la edición, el cambio que debería ser lo correcto. S y S, porque son resultados de una muestra, no son resultados de una población. Entonces, la varianza muestral es S cuadrado y la desviación estándar es S nomás, ¿no? Entre la varianza y desviación estándar son tales resultados. Necesito lo que hay que corregir. ¿Alguna pregunta más? Inge, una duda. ¿Mu es la media o la mediana? Sí, media. ¿Media? Sí, media. Ok. Media, porque en función de la media se calcula la varianza o desviación estándar. ¿Alguna consulta más? Ok. Bien, entonces lo que tenemos es las medidas de dispersión que tienen que calcular para el caso de datos agrupados con la calculadora, no agrupados, mejor dicho, para el caso de una calculadora es con datos no agrupados que no están en una tabla de frecuencias.
Y cuando se tiene una tabla de frecuencias que son datos agrupados, entonces necesariamente tendrían que aplicar las fórmulas de esta manera. ¿Ya? Para finalizar hoy día, vamos a ver las medidas de asimetría, que en realidad no se piden calcular en los exámenes porque tienen fórmulas un poquito largas y un poquito complejas de determinar los valores. Solamente quisiera que veamos las interpretaciones. ¿Ustedes se acuerdan de que hablábamos de la asimetría en este sentido? Voy a ir atrás. Dijimos que hay asimetría positiva, asimetría negativa o la simetría, ¿no? Y eso dependía si la media, mediana y moda eran iguales o distintos, o sencillamente con la gráfica ver si hay cola a la derecha, cola a la izquierda o dos colas, ¿no? Pero para hacerlo más exacto, para no estar diciendo, a mí me parece que hay cola a la derecha, y no, a mí me parece que hay cola a la izquierda, o me parece que es simétrica, ¿no? Pero es muy relativo el discutir sobre una gráfica o que comparemos la media, mediana y moda y que tú digas, para mí son iguales, pero tú digas también, no, son distintos. Entonces hay alguna relatividad en la comparación. Hay una estadística que se llama el coeficiente de skewness, es el autor. Y que en los softwares estadísticos, en los paquetes estadísticos, aparece con ese nombre. Y que aplica esta fórmula que está acá, ¿no? Con términos que están elevados al cubo. Y sale un resultado del coeficiente, y si el coeficiente sale 0, significa que la distribución es simétrica. Si este coeficiente que calcula el software, o nosotros calculamos este coeficiente, y este coeficiente sale negativo, porque como está elevado al cubo, puede haber resultados negativos del coeficiente, entonces estamos hablando de una asimetría negativa, y si sale positivo mayor que 0, entonces estamos hablando de una simetría positiva, ¿no? Negativa y positiva. Entonces, simplemente es eso lo que quiero acotar aquí, que existe un coeficiente llamado el coeficiente de asimetría de Skewness, que hace el cálculo del valor real de la medida de asimetría que está presente en los datos, ¿no? Y que puede ser 0 o negativo o positivo. Y la interpretación es la misma. Si es coeficiente 0, la distribución es simétrica, la mayor parte de los datos están agrupados alrededor del promedio, como lo dice acá. O si la asimetría es positiva, la mayor parte de los datos están agrupados por debajo del promedio. O si el resultado de este cálculo me da un coeficiente negativo, significa que la mayor parte de los datos están agrupados por encima del promedio, ¿no? Ese es lo único. Y hay otra medida de asimetría que es el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis que también está presente en los softwares estadísticos, que muestra, si bien la distribución es simétrica, pero puede ser muy apuntalada hacia arriba. O sea, significa que hay poca simetría, demasiada poca simetría como para que la distribución sea muy hacia arriba, muy apuntalada. O es muy plana la distribución. No, me refiero más o menos, sería bien que busquen los pequeños gráficos de eso. Voy a complementar esta presentación. Supongan que esta es la simetría, pero si bien es simétrica, pero puede que esto no sea así, sino tenga una forma más aplanada. Es decir, y eso se llama distribución platicúrtica. O es simétrica, pero es muy apuntalada, o sea, sale muy hacia arriba la distribución, muy hacia arriba, y eso se llama leptocúrtica. Entonces, la simetría no solamente es a la derecha o a la izquierda, también la simetría es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ahí viene lo que es la supersimetría, cuando los dos coeficientes son ceros, ¿no? O la simetría perfecta, en realidad. No existe ese término de supersimetría, en realidad me estoy inventando. Es la simetría perfecta, que significa que los dos coeficientes, el de Skewness y el de kurtosis, salen cero, ¿no? Y la distribución es completamente simétrica. Ni muy apuntalada hacia arriba, ni muy plana, ni cola a la derecha, ni cola a la izquierda, con dos colas. Y es difícil encontrar este tipo de datos y de distribuciones, pero que en alguna medida estos dos estadísticos me dan una idea de qué grado de simetría perfecta pueden llegar a alcanzar. Aquí tengo unas salidas.
Este es el software Minitab que me da todas estas estadísticas, ¿no? Del proceso antiguo y del proceso nuevo he tomado, por ejemplo, ¿no? Y a ver, esto lo voy a ampliar un poco. ¿Qué estadística conocen? ¿Cuáles les parece conocida? La media, desviación estándar, varianza, Asimetría es lo que hemos visto de Skewness. la Kurtosis. A ver, ¿qué más? El número total de los datos. Datos, muy bien. El mínimo, el máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana. Excelente. Y eso sería todo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber como mínimo de estadística, estos valores, qué representan, qué significan. Si ustedes han alcanzado ya a comprender todos estos conceptos, desde la media hasta el máximo que dice, entonces estamos bien, ¿no? Y este es un reporte que tú no le dices que haga, él lo hace automáticamente. Entonces, en un reporte estadístico descriptivo, mínimo tienen que estar estas medidas. Y por eso las hemos presentado. Al inicio dice prueba de normalidad, eso es estadística inferencial, estadística 2. Intervalos de confianza para la media, para la mediana, para la desviación estándar son también herramientas que se utilizan en estadística inferencial y que nosotros no vamos a ver. Pero tal vez un pequeño, al final del semestre, una pequeña introducción, pero no es necesario, no es parte de nuestros análisis estadísticos. ¿Está bien? Con eso quiero terminar la clase hoy día. No sé si hay alguna pregunta. Nos vamos a ir un poco temprano hoy día.